Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar api con su pan frito. Ya estaremos haciendo para sacar su pan, como de un árbol estaremos bajando. Así que empecemos y cómo cocerá ustedes van a estar viendo. Primero empecemos, vamos a necesitar solo 3 ladrillos, puede ser 3 piedras, ¿no? Y también vamos a necesitar agua, olla, sí, ahí lo tenemos. Estamos en un lugar alejado, pero siempre cuando estemos yendo al campo o estamos en el campo queremos cocinar, entonces siempre tenemos lo necesario, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita primordial. Y en segundo lugar serían los ingredientes. Tenemos para hacer pan harina, sal, agua ya hervida o tibia, también el huevo, según la cantidad de personas, ¿no? Ustedes van calculando. Entonces ahí están los huevos y la olla también para sacar el pan frito y un recipiente vacío para mezclar la harina, ¿no? Para hacer pan con huevo. Estamos ya preparando este api, ¿sí? Hemos movido ya en agua y estamos poniendo azúcar. Ya el agua ya estaba hervido, ¿no? Y ahí está cociendo el api. Y mientras tanto yo estoy haciendo ¿qué? El pan para freír, ¿no? En sartén. Entonces, la olla ya hirvió, ¿sí? No todavía. Entonces vamos moviendo para que no se pegue. También hay veces, hay algunas ollas que se pegan, pero hay que moverlas, ¿sí? Para que no se pegue, ¿no? Entonces hay veces se espesa y se pega en la olla. Entonces vamos moviendo, vamos viendo, mientras vamos haciendo la masa, ¿no? Para freír el pan. Entonces vamos a taparlo. Ya casi ya está hirviendo. Sí, por eso hay mucho vapor. Sí, y vamos de paso atizando también la leña. Vamos poniendo. Va hirviendo la olla y va cociendo. Para sacar el pan del sartén, mientras vamos poniendo, necesitamos un palito para sacar, pero no lo tenemos. Entonces vamos a hacer una alcancía que del árbol vamos a bajar un palito y podemos hacerlo como, a ver, luego ya verán cómo lo utilizamos, ¿sí? Para qué realmente lo utilizamos. En realidad tiene que ser un palo recto, pero aquí no es tan recto, pero igual nos va a servir porque este árbol es firme y que no se rompe. Vamos haciendo. Estamos haciendo ya para sacar como decimos en Aymara, torto, ¿no? Ya la pilla hirvió y ponemos que es limón para que tenga saborcito. Ya el api antes de hacer hervir ya pusimos la canela, el clavo para que tenga saborcito. Aquí en casa también hemos hecho api, un pequeño video les muestro. Siempre se pone al final limón para que tenga un poco más sabor. Y hemos servido el rico api, ¿no? Y a veces lo hacemos espesito, ¿no? Y es riquísimo con limón. Aquí el totoche en el campo ya hemos empezado a hacer, ¿sí? Y está saliendo bien crocantes, como a algunos nos gusta, ¿no? Y está riquísimo el totoche, ¿no? Totoche, cachangas, como le decimos en diferentes formas, de diferentes maneras le conocemos, ¿no? Entonces aquí ya estamos haciendo y ya va saliendo el totoche y el api ya lo hemos servido y está listo para tomar. Y aquí ya tenemos también el pan frito de harina y mientras tanto vamos acabando hacer esto porque somos una familia grande y nos tiene que alcanzar para todos, ¿no? Y vamos atizando la leña. Si no está bien atizado no nos va a salir bien blancos, no bien cocidos, así va a salir. Así que estamos haciendo. Y el palito que yo les estaba mostrando lo que estaba haciendo, ¿no? Y nos sirvió para sacar el totoche, para sacar la cachanga, ¿no? Mientras vamos tomando nuestro api, vamos haciendo porque tenemos que acabar de hacer.
¿no? Y está riquísimo. Ujú.